Ahora bien, esa es nuestra vía de vivir. Nosotros en nuestro interior, en nuestra facultad de cognición de vivir, vivimos así. O en otras palabras, cada instante que vivimos, analizamos nuestro estado interior, qué emociones sentimos, qué pensamientos rondan en nuestra mente, qué conflicto íntimo tenemos a nivel de intención. Y en esa misma expresión y dirección, qué impulsos instintivos o motores o sexuales tenemos. Y mucho más profundamente también podríamos preguntarnos de ese instante, ¿qué podemos soñar en la noche? Esto es importante, hermanos, hermanas, porque para nosotros transformarnos, para nosotros humanizarnos, para nosotros ser libres, necesitamos comprender la esclavitud psicológica en que nos encontramos. Porque nuestra esclavitud ciertamente no es social, aunque no somos socialmente libres. Pero vamos a considerar que sí lo somos. Pero esta consideración está entre comillas porque está condicionada. Entonces, ninguno de nosotros es libre. Es decir, tiene soberanía sobre su voluntad libre, expresada como señorío de su propia vida y de su entorno y de su propiedad. Sin embargo, sí hay seres libres, pero los pocos seres que han sido libres y que libres son, porque al ser libres son inmortales, son permanentes, son prácticamente no solamente cristianos, sino que son Cristo vivientes para poder ser libres. Porque el que da la libertad es el Cristo. Porque el Cristo, como fuerza, como sustancia, como energía, en el cosmos infinito, por gracia de Dios, es el permanente. Es decir, el que tiene el poder de permanencia sobre lo corruptible y sobre lo incorruptible es el Cristo. Entonces, el Cristo como energía, latente y potente dentro de nosotros, por gracia del Padre y manifiesta por la voluntad del Espíritu Santo a través del fuego y del amor, nos confiere el poder de permanencia. Es decir, por eso Pablo dice que lo corruptible se vuelve incorruptible y que lo mortal se vuelve inmortal y que lo animal se vuelve espiritual. Pero ese proceso es transformativo, ese proceso es alquimista, ese proceso es transmutatorio. Y ese es el secreto de la vida, una transmutación constante. ¿Qué es lo que se transmuta en la vida? En el común de todos los seres de todos los reinos, la luz. Por eso el Cristo dice que es la luz, porque la luz es la base de la vida universal y del cosmos. La luz es la que hace posible que surja la vida en cualquier orden de mundo. Y en este mundo, que no es una excepción y que es el que medio conocemos, en el cual existimos y tenemos nuestro ser, vemos en forma, dijéramos, exacta, y esto es incontrovertible, de que la vida es por la luz. Entonces, cuando el Cristo afirma que Él es la luz, ciertamente es así. Y por eso es que los antiguos adoraban al sol, pero no adoraban al sol en forma mecánica. Y no nos podemos reír de eso, porque si no, ellos también se pueden reír de nosotros, porque nosotros adoramos el Cordero. Nosotros adoramos la paloma del Espíritu Santo. Nosotros adoramos el símbolo de la estrella de David, etcétera, etcétera. Pues. Cuando digo adoramos, digo de cultura. Entonces, debemos respetarnos, porque cada símbolo, cada arquetipo de cualquier cultura, cada expresión cultural de un conglomerado humano tiene una enseñanza, pero esa enseñanza oculta en un texto, oculta en una talla, oculta en una oración, oculta en un templo, oculta en una escultura o en una estructura, edificación, o dijéramos en una pintura o en un cántico,
es transmisible, es a la conciencia despierta y es un proceso gnóstico, porque gnóstico es el que conoce, es decir, el que tiene la conciencia gnóstica del conocimiento aprehensivo de lo real. Por eso la gnosis es conocimiento directo de lo real, pero quien carece de esa gnosis cristiana no puede comprender el cristianismo verdadero, primitivo, que es así y será, y que consiste en la verdad y que consiste en el fuego. Porque Dios es la verdad, pero también Dios es fuego, pero también es amor. En eso coincidimos todos al respecto. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Qué es Dios? La verdad. ¿Qué es Dios? El fuego. Entonces la clave está en el fuego y en el amor. Quien sea capaz de comprender la clavícula del amor y del fuego es cristiano porque puede trabajar con la cruz. Eso lo hemos dicho y lo hemos mencionado mucho en programas precedentes de Superando Nuestros Límites. Entonces la clavícula es experimentar la verdad. Pero la verdad está contenida y oculta, hermanos, hermanas, en cada instante de la vida. Porque la vida que fluye del Logos solar como Padre, ella va decantándose o va, dijéramos, emanando de esfera a esfera, de dimensión en dimensión, hasta que llega al mundo físico-químico relacional de nuestra convivencia. Entonces, en una discusión entre hermanos, de familia, de sangre, de consanguinidad, hay una verdad. Es decir, la verdad no solamente está en la Biblia, no, porque en sí la verdad no está en ninguna parte, sino que está en todas, porque es inherente a vivir. Entonces, esta verdad manifiesta en una discusión contiene lo temporal y lo atemporal, contiene la certidumbre y el autoengaño, contiene lo externo y lo interno, es decir, contiene el valor que se le dé y el valor que ella tiene. Entonces, si tenemos una discusión con un hermano de sangre, y eso es verdad, nosotros debemos comprender psicoanalíticamente ese evento. Es decir, guardamos silencio, nos retiramos a nuestra habitación o a un espacio de cierta soledad y hagamos una meditación. Y en esa meditación, primero oremos a nuestro Padre. Después de orar, relajamos nuestro cuerpo y sentimos el aire profundo que nos da aliento en la vida. Y en un estado de quietud mental, en un estado de silencio, en un estado de armonía profunda, reconstruimos la escena que pasó de discusión para extraer la verdad, pero no porque la imaginamos, no. El proceso de reconstrucción mental sí es imaginativo porque lo acabamos de vivir, pero si lo estamos haciendo conscientes, en recuerdo de sí, y como hemos invocado a la divinidad de nuestro Padre en nosotros, el Espíritu Santo nos puede revelar la naturaleza psicológica de ese error, de ese defecto, de ese pecado, y podemos comprender la verdad de ese error. Cuando la verdad de ese error ha sido comprendida porque nuestro ser nos lo ha develado, comprendemos la verdad y no volveremos a cometer ese mismo error. No caeremos nuevamente en la amargura de quitar la paz a nuestro hermano, de ofenderle, sino por el contrario, nos acercaríamos a él, nos uniríamos a él, porque el amor tiene como fuerza la unión. Entonces no nos separaríamos, que es la fuerza del ego.
El ego nos separa, el ego nos divide, el ser nos une. Entonces esto es importante, hermano, hermana. Cada instante para nosotros de vida debiera ser autoobservado, debiera ser contemplado profundamente dentro de nosotros. Entonces así nosotros viviríamos conscientemente y viviríamos en forma responsable. No como una máquina humana, no en forma irresponsable, no como cualquiera, no. Sino que nosotros haríamos de nuestra vida, dijéramos, un arte. Porque entonces comprenderíamos que sufrimos y que somos inconscientes y que tenemos problemas, entre comillas, es por el estado psicológico de nuestro mundo interior. Entonces no le echaríamos la culpa a nadie, ni siquiera al adversario que nombran por ahí. No, sino que es culpa nuestra, es nuestra responsabilidad. Y entonces ya nosotros seríamos seres distintos. Es decir, seríamos unos aspirantes de la luz en forma natural porque estamos trabajando sobre la verdad. Y entonces la verdad nos hará libre. ¿Por qué nos hará libre? Porque la verdad es que en este mundo fenoménico manifiesto, la luz está comprometida, acondicionada o absorbida por un cuerpo. Y en este caso, que me estoy refiriendo que es psicológico, es el yo. ¿Qué es el yo? Es la infraconsciencia, la inconsciencia, la subconsciencia, o en otras palabras, es la conciencia profundamente dormida por una voluntad perversa. Y esto es necesario que lo comprendamos. Así vamos a hacer, hermanos, hermanas, con cada acto de nuestra vida. Vamos a comenzar por uno. Vamos a comenzar por uno desagradable. Pero vamos a comenzar para que pongamos en práctica el verdadero cristianismo, para que realmente seamos cristianos, para que realmente tengamos la conciencia antropocéntrica de servir a nuestros hermanos con amor y en forma objetiva, en forma eficaz. Esto es importante. ¿Cómo podemos lograrlo? Haciendo de nuestra vida, a cada instante, a cada día, ese proceso, ese trabajo, que no es más que vivir el drama cósmico, en el aspecto de niégate a ti mismo. Es decir, cuando el Cristo nos habla de que tenemos que experimentar la verdad para ser libres, nos dice cómo. Y uno de esos cómo es niégate a ti mismo. Entonces, negarse a sí mismo es negar el yo, es negar la personalidad, es negar lo que soy, para que Él, que Él es Él en mí, sea afirmado, pero no como yo, sino como ser. Porque hay una diferencia abismal entre el ser y el yo. Esta es la verdad, hermano. ¿Cuál es otra verdad interesante que tenemos que plantear? Que el camino que conduce al abismo, a la Vichy, al Seol, a las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos, o a los mundos infiernos del planeta Tierra en este caso, está empedrado con muy buenas intenciones. Es decir, que una verdad manifiesta en el universo y confirmada por todos los sabios que en el mundo han sido y que han gozado de la iluminación del Espíritu Santo, es de que el alma se pierde en la muerte segunda. Y esto es algo extraordinario porque quien describe esto sabiamente, en forma muy ilustrativa, es en la Divina Comedia Dante Alighieri. En su viaje
a los círculos y que él llamó la Divina Comedia. Entonces, la Divina Comedia es la develación magistral y crística de un gran maestro como Dante Alighieri, donde nos enseña a nosotros en forma develada los misterios del abismo y de la muerte segunda. Esa muerte segunda que habló el Cristo, la devela axiomáticamente en forma de ciencia pura Dante Alighieri. Entonces, la Divina Comedia no es solamente una literatura clásica, sin precedente, extraordinaria, brillante, de un genio. No, no solamente es eso, sino que es una joya diamantina de la verdad, manifiesta en un mundo de animales intelectuales y no de hombres